charla que tiene que ver con Actitud Solidaria y tiene que ver mucho con el regreso de la parte deportiva de Actitud Solidaria, que haya regresado la carrera, que se corran 10 kilómetros el próximo 25 de enero, que la inscripción sea el 100% a total beneficio de la cooperadora del hospital, doctor Emilio Ferreira. Tiene que ver con el objetivo, que lo resumimos en una palabra, es tomógrafo. Esta palabra que viene a mejorar y muchísimo, y de eso nos vamos a enterar en la nota que vamos a hacer en el día de hoy, la calidad de la salud pública en la ciudad de Necochea. Una decisión del gobierno municipal con la compra del tomógrafo a través de un leasing hace que haya otra necesidad, que es realizar una obra civil, unos cambios dentro del hospital municipal que para lo que será la colocación del tomógrafo, y ahí se metió Actitud Solidaria a compartir un poco este objetivo con la cooperadora del hospital, así como también un montón de empresas, ciudadanos que van haciendo sus aportes para que esta obra se realice lo más pronto posible. Cuanto antes se termine la obra, antes va a estar el tomógrafo en servicio para la salud de todos los que vivimos en la ciudad de Necochea y los alrededores. Vamos a charlar en la nota del día con Gastón Saubidet. Él es radiólogo del Hospital Dr. Emilio Ferreira. Después de esta presentación, hacemos la presentación formal. Dale. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Como cuando vienen las bandas, vamos a hacer una especie de prueba de sonido. Nos vamos a relajar un poco. Bienvenido, Gastón Saubidet. ¿Cómo andás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Todo tranqui? Se podría decir. Vamos a relajarnos, charlemos un poco, estamos haciendo radio. Es una mañana habitual de radio para nosotros, no para quien tenemos de invitado, que nos decía: me gusta este mundo de la radio, pero soy totalmente ajeno. ¿Escuchás un poco radio? ¿Te familiarizás un poco con los programas? ¿Por dónde te informás? Digamos? Me informo generalmente por internet. Por internet. Por internet. Okay. ¿Sos de leer diarios? Diarios, fundamentalmente por internet. ¿Pero te metés todo el tiempo o te mantenés al margen? Todo el tiempo. ¿Te gusta estar informado? Generalmente sí. Ok. Abuso un poco de deportes por ahí. Ah, mira, ¿y qué te gusta del deporte? Fútbol. Fútbol. ¿Hincha de? River Plate. Vamos todavía, nos vamos a llevar bárbaro de acá hasta el final de la nota, porque me han sentado un riverplatense a la mesa. Estamos rodeados de bosteros acá, Gastón. Como siempre, ¿eh? Sí. Como siempre. Y bueno, está bien. Bueno, con Gastón vamos a charlar de la importancia que tiene la colocación del tomógrafo en el hospital Emilio Ferreira. Rompo hielo con esto, es ¿qué función hoy te tiene atento ahí en el hospital? Sos radiólogo, justamente, bueno, estarás en esa parte del hospital. Hoy, por ejemplo, tu mañana tuviste que interrumpir el laburo. ¿Cómo son tus horarios? Contame un poco de tu vida relacionada con el hospital. Bien, normalmente lo que hacemos es trabajar en equipo, junto con el doctor Casó, que es el jefe de servicio. Sí. Hacemos ecografía y en este momento radiología convencional. Ok. Estamos fundamentalmente ecografía de urgencia y ecografía programada. O sea, ustedes son los que sacan las placas y las ecos, que son aquellas cosas que van revisando el cuerpo humano. Les voy a explicar Exacto. de una manera totalmente de cafetín. Son como fotos al cuerpo humano, una es la parte ósea, Exacto. la otra es la parte de los tejidos, y todo eso lo haría una tomografía en una complejidad un poco más grave. Claro, son diferentes métodos de diagnóstico por imágenes, tanto la radiología como la ecografía, Sí. como la tomografía, la resonancia magnética y todos los métodos de diagnóstico que existen para hacer diagnóstico por imágenes en el cuerpo humano. O sea, yo llego con una quebradura de muñeca al hospital, me atiende Gastón. Me va a hacer Generalmente pasar te atiende un médico de guardia, un Sí. traumatólogo que requiere la necesidad de realizar una radiografía. La radiografía la hace un técnico o un licenciado en producción de bioimágenes Sí. en el área de radiología, y a mí me llaman para leerla y discutir el caso clínico con el profesional tratante. Ah, vos sos el que entiende qué es lo que está viendo en la imagen. Exacto, el médico que evalúa la imagen médica. No sos el que Valga la realiza la No, la eso radiografía en está este a caso. está a cargo de los técnicos o licenciados en producción de bioimágenes, excepto en la ecografía. La ecografía sí es el médico el que hace el Ok. estudio. Que es donde nos pasan un poco De gel, gel. de gel, Ahí está. exactamente. En algún desgarro me ha pasado, todavía no he quedado embarazado, porque lo he vivido como padre, justamente ver las ecos, que es uno de los Exacto. momentos más emocionantes que Es- puede haber. Es una parte hermosa de la medicina. Sí. Y después está la parte triste, que es cuando uno va a jugar a la pelota el domingo, siente un pinchacito, que es como que alguien le pegó de atrás, y te dicen, esto va a eco porque seguramente es un Exacto. desgarro, y ahí es donde se miden los Exacto, desgarros. ahí en el hospital hacemos todo tipo de ecografías. Bien. Vamos a hablar del tomógrafo, que digamos que es una palabra como faltante hoy, por lo menos en lo que es la medicina pública. No es que falta en la ciudad de Necochea, porque justamente si yo requiero un tomógrafo, está la posibilidad de ir a hacerme una tomografía, pero no está dentro del hospital.
Contame un poco cómo te enteraste que había un objetivo que era de la cooperadora, que era comprar el tomógrafo. Yo intuyo que tiene que haber sido hace muchos meses ya de esto. Sí, bueno, desde que yo llegué acá a Necochea, inclusive hace 10 años, que siempre la palabra tomografía en la parte pública ha estado rondando, ¿no es cierto? Gracias Sí. ahora, en la actualidad es tan palpable, gracias a toda a la parte política y a la parte de la población que se está uniendo como nunca he visto Sí. para lograr este objetivo, es un objetivo que nos va a hacer bien a todos. Claro. Porque este método de diagnóstico por imágenes, o sea, es tan importante que en la actualidad es considerado uno de los principales desarrollos en la medicina de los últimos 50 años. No por nada a las personas que estuvieron a cargo del desarrollo del tomógrafo en la década del 70, en el 73, Fueron Nobel, me imagino. premio Nobel, Claro. obviamente en el 89, Cormack y Hounsfield, porque han cambiado la medicina, sinceramente. Hay un antes y un después de la tomografía computada en la medicina. Antes era radiografía y era Ecografía en menor medida, sí. Ok. Sí, y clínica médica, el pensamiento del médico clínico frente al paciente. Yo creo que de las personas con las que hemos charlado, por lo menos hasta el momento, de todo lo que tiene que ver con este gran evento que se llama Actitud Solidaria, del objetivo del tomógrafo, sos la persona que más nos va a acercar a poder entender la importancia de un tomógrafo en un nosocomio, en un hospital público, sobre todas las cosas, porque quizá la persona que quizá tiene la posibilidad de pagar una obra social, de ir a una clínica o asistir a la medicina privada, digamos que no va a tener esa necesidad o no va a estar esa necesidad en las manos de los médicos. Sí en el hospital municipal, que repito, hoy está justamente canalizada, pero bueno, se terceriza, hay un traslado, hay una peligrosidad, Exacto. lo hemos entendido en algún momento. ¿Qué le cambia al médico tener un tomógrafo a disposición? Y contame después técnicamente, si querés, con el lenguaje más entendible que se pueda, cuál es la función especial y esencial del tomógrafo. Bueno, el cambio fundamental es que, vos lo dijiste, o sea, no es lo mismo trasladar un paciente de terapia intensiva a 20 metros de la unidad de terapia intensiva que a 5 kilómetros. No es lo mismo trasladar un paciente politraumatizado a 20 metros que a 5 kilómetros. Y si bien el procedimiento que se realiza hoy en día funciona y es un buen procedimiento para lo que tenemos, es un buen procedimiento, de hecho yo formo parte del mismo, es innegable. ¿Sos el que se sube a la ambulancia también del traslado? No, yo informo en los centros privados que prestan servicio de guardia. Ok. ¿Ok? El sistema funciona, pero es innegable que si vos tenés un tomógrafo a 20 metros Sí. de una unidad de terapia intensiva o de la guardia misma en un paciente que requiere una tomografía de urgencia, la ventaja es que el paciente tiene menos riesgo de complicarse. No es lo mismo trasladar un paciente en invierno que en verano, excesivo calor, excesivo frío, lluvia, no es lo mismo, porque quieras o no quieras, va a estar sometido a las inclemencias del tiempo el traslado. Claro, cosas que uno no tiene en cuenta. O sea, y estamos hablando de quizás las distancias son cortas en Necochea. Las distancias son cortas en Necochea, pero un traslado es un estrés para el paciente, Ok. lamentablemente. Es lo mejor que tenemos y el sistema, vuelvo a repetir, funciona y funciona bien, pero es innegable que tener un tomógrafo a 20 metros de la guardia o de la unidad de terapia intensiva o unidad de terapia intermedia o a un consultorio en sí, ante la demanda de una urgencia, disminuir ese riesgo de complicación que puede llegar a tener el paciente en el traslado. No hablamos mucho de esto, pero no es un dato que voy a dejar pasar, que también la erogación de dinero que tiene el hospital siendo público, digamos, por tercerizar ese servicio, teniendo un tomógrafo y una aparatología propia, también se va a ahorrar ese dinero para justamente para mejorar otras áreas del hospital, ¿no? Sin duda, Lo podemos sin duda. poner en esos La términos. redistribución del ingreso va a ser mejor. ¿Qué hace el tomógrafo? Bueno, Explícamelo en lenguaje para el tipo bien. que está tomando un café ahora, que está llevando a su hijo a la escuelita de fútbol o a la colonia, o el tipo que está escuchando en un taller mecánico. ¿Qué es? ¿Una foto? ¿Cómo lo podemos graficar, digamos, en lenguaje coloquial, si quiere? Bien, una tomografía es un método de diagnóstico por imágenes. Un tomógrafo realiza tomografías que son un método de diagnóstico por imágenes, como la radiografía, hablamos previamente, el ultrasonido, la resonancia magnética. ¿En qué se basa? En la utilización de rayos X para generar imágenes médicas del cuerpo humano. Okay. Esas imágenes médicas van a permitir realizar un diagnóstico precoz y lo más preciso posible para llevar a un buen tratamiento y mejorar el pronóstico de las diferentes patologías que generan y que generalmente se encuentran en nuestra localidad. ¿Esto puede ser óseo y puede ser también en tejidos y muscular? La tomografía abarca todo el cuerpo humano.
Es En como si fuese la unión de la eco y la radiografía, digamos, Es y mucho más mejorada. complejo. Ok. Es mucho más complejo que la ecografía. Sirve para muchas patologías, Sí. como por ejemplo las urgencias traumatológicas, las urgencias por accidente de tránsito, Sí. patología oncológica, patología pulmonar, enfermedades intersticiales, la EPOC, abdomen agudo, apendicitis, traumatismo abdominal, ruptura de aneurisma de aorta. O sea, sirve para muchas cosas. Obviamente que como todo método de diagnóstico por imágenes tiene ventajas y desventajas. Y como todo, hay veces que es superado por otros métodos, como por ejemplo en la parte de sistema nervioso central es superada por la resonancia magnética. Está Por bien. ejemplo, en la parte de osteoarticular, para ver meniscos, ligamentos, en articulaciones, en rodillas, por ejemplo, en columna vertebral, es superada por la resonancia magnética. A nivel de partes blandas, como primera inición, como primer método de diagnóstico, es superada por la ecografía y después por la resonancia magnética. Pero en general, la tomografía es uno de los mejores métodos diagnósticos para la mayoría de la patología prevalente de Necochea y el partido. Bien. Es excelente. Ayuda en tiempos a mejorar un montón de cuestiones y salva vidas en otras ocasiones. Sin duda, ¿no? entre las principales ventajas está, si se requiere una cirugía de urgencia, poder determinarlo a la brevedad. El diagnóstico es lo principal. Es fundamental. Saber qué tiene el paciente. Es fundamental para poder llevar a un correcto tratamiento y mejorar, obviamente, la evolución clínica de la enfermedad del paciente. Hoy el procedimiento es, te llega un paciente, estás laburando en el hospital, el traslado decías que es complejo, pero está funcionando. Funciona perfecto. Perfectamente. Funciona muy bien. O sea, hoy, si vos requerís una tomografía de urgencia, se evalúa primero por guardia, Sí. todo paciente ingresa por la guardia central, se evalúa la necesidad de tomografía, se pide el turno a la brevedad posible o en urgencia en el centro médico privado que esté de guardia en este momento. Ok. Se da el turno, se otorga el turno, se planifica el traslado por ambulancia, se hace el estudio, tarda 40 minutos aproximadamente en traslado, ida y vuelta, más la realización del estudio. La tomografía tarda, hoy por hoy, con los tomógrafos actuales, estamos hablando de un minuto, 2 minutos de tiempo. La realización de la tomografía La realización computada. pura del estudio que disparás, por eso obviamente estamos ante un avance de la tomografía a nivel mundial. Y Necochea va a tener ese avance, gracias a Dios. El tomógrafo, me imagino que habrán recibido consultas ustedes como las personas que lo van a utilizar, de qué tomógrafo debía comprarse, ¿no? Tengo entendido que es un tomógrafo de última tecnología, digamos. Es un tomógrafo no es que compramos claro. uno que estaba en desuso en, No. sé, en un hospital de Gran Buenos Aires, No, ¿no? tengo entendido que es un tomógrafo nuevo, Sí, de alta complejidad, de 16 canales. ok. Es lo mejor que existe hoy en la ciudad. Cuando decís 16 canales, ¿a qué te referís? 16 canales significa los detectores que tiene. No me quiero meter mucho en la parte técnica, Ok. pero en la actualidad, o sea, para que vos tengas una idea, en el 73 se puso el primer tomógrafo en el mundo. Sí. En Argentina lo tuvimos en el 76. Eran tomógrafos simples, corte a corte. En el 89 recién se hizo la tomografía helicoidal, que lo tuvimos en Necochea hasta el 2018, tomografía doble helicoidal. A partir del 2018 en adelante tuvimos la tecnología multislice, que es la tecnología que hoy se utiliza en todas partes del mundo. ¿Qué va a cambiar en lo edilicio? Entiendo también que les habrán consultado a ustedes cuál es el mejor camino como para armar ¿cómo se llama? ¿Un proceso de emergencia? Cuando vos necesitas que las cosas estén a tu comodidad, Claro. como para acortar tiempos y riesgos. Un triage, claro, sí. Triage, ahí Un está, esa es la triage palabra adecuada. Pero bueno, lo que se está haciendo ahora es la sala de tomografía Sí. computada. Una sala de tomografía computada consta de una habitación que tiene el tomógrafo propiamente dicho, que está formado por el gantry y una camilla motorizada, nada más que eso, más los contrastes, la bomba de inyección y las sustancias que te permiten, ante cualquier eventualidad, accionar sobre el paciente. Eso es en una sala que está plomada para el cuidado del resto del hospital. Claro, porque eso emana. Emana radiación X, o sea, emana rayos X, que es radiación dañina para los tejidos biológicos. Claro, por eso la complejidad y lo costoso también de la obra civil que se está realizando, ¿no? Es complejo justamente porque tenés que tener un correcto plomaje de la sala. Después de esa sala tenés otra sala que generalmente es más pequeña, que va a ser Sí. más pequeña, donde se encuentra la consola, donde está la computadora, porque vos sometés a un paciente a Sí. radiación X, captás la información que obtuviste y eso lo llevas a una computadora. Y la computadora, por medio obviamente de ecuaciones matemáticas, transforma esa información en rayos X en imágenes médicas. Así de simple es una tomografía. Lo más sencillo que pude explicar
el proceso de una tomografía. Me encanta, pero bueno, que después en lo significativo y en el día a día salva vidas y justamente va a complejizar la atención pública de la salud en la ciudad de Necochea y la va a mejorar. No sé, si tuvieses que ponerlo en palabras cotidianas, ¿cuál es el cambio radical que va a tener la salud en Necochea teniendo el tomógrafo ya en funcionamiento? Radical casualmente, o sea, esa es la palabra, radical, porque el hecho de no requerir el traslado de un paciente complejo con sus familiares, utilizando personal médico, utilizando personal de enfermería, gastando obviamente nafta, recursos, a tenerlo a 20 metros, es innegable que es completamente beneficioso para la ciudad y seguramente para todo el partido. Lo estás escuchando por radio en el 96.3, lo estás viendo por el streaming a través de nuestro canal de YouTube. Él se llama Gastón Soubidet, es radiólogo del Hospital Dr. Emilio Ferreira. Queríamos charlar con alguien de los que se ponen los guantes y van a utilizar la herramienta, claro, que nos puedan contar un poco cuál va a ser la mejora, que nos puedan contar un poco también cuál es la complejidad de la utilización de esto. Cuando van a utilizar el tomógrafo, digo, hay como un procedimiento también, no sé si es un triage, se llama así, pero no es una herramienta más de la medicina cuando la utilizan, digo. No, es una herramienta de alta complejidad. Claro. No siempre es una herramienta de primer pasaje. Muchas veces la primera herramienta siempre va a ser la primera herramienta el médico clínico, okay, el médico de guardia. Siempre eso nadie lo va a reemplazar, nadie. En segundo lugar, el médico va a determinar qué método por imágenes va a requerir ante la sospecha de una patología determinada. Por ejemplo, okay, si es una patología biliar, una colecistitis aguda, cálculos en la vesícula biliar para que todos entiendan, obviamente el método va a ser ecografía. Está bien. Si estamos ante un posible ACV, accidente cerebrovascular, y créanme que los fines de semana y todos los días eso es algo lamentablemente extremadamente frecuente. No lo queremos escuchar, pero debe ser habitual en el lenguaje. Lamentablemente es más habitual de lo que nos gustaría, sin dudas. Pero el tomógrafo va a servir para eso, va a servir para algo que no hemos hablado mucho, patología oncológica. Claro. Sobre todo patología oncológica de personas que no tienen obra social. Que requieren un seguimiento, que la tomografía te va a determinar, estamos bien con la quimioterapia, no estamos bien con la quimioterapia, hay que hacer... No solo el diagnóstico de qué es lo que sucede en el cuerpo, sino también después el seguimiento del tratamiento. Bueno, es otro de los parámetros para los que sirve la tomografía computada. Diagnósticos anticipados que pueden salvar una vida. Diagnósticos precoces que pueden determinar la necesidad de una cirugía de urgencia. Sobre todo, por ejemplo, un ACV hemorrágico, volviendo a la patología cerebrovascular. De los ACV tenemos dos tipos. Los isquémicos, 80% de los casos, sí, 20% ACV hemorrágico. En esos ACV hemorrágicos muchas veces se requiere una intervención de urgencia para salvarle la vida al paciente. Gastón, cuando te enteraste del tomógrafo, de la compra, que en este caso la hace la municipalidad a través de un leasing, pero que la sociedad toda se une para mejorar la salud pública, ¿cómo les pega eso a los laburantes de la salud? Viste que en un momento fueron castigados, después en la pandemia eran héroes con guardapolvo, después se nos pasó la espuma de la pandemia y nos volvimos a olvidar de los médicos. Cuando entendés que se une la ciudad, que no sé, que alguien que quizás no corre en su vida va a correr una carrera con tal de aportar una inscripción para la compra y para realizar la colocación del tomógrafo, cuando se hizo la guardia pediátrica en el hospital a través de Actitud Solidaria, cuando hay un montón de actos solidarios que unen a la sociedad en pos de una mejor salud pública. ¿Cómo lo reciben ustedes? Bueno, a mí me llena de orgullo ver cómo la sociedad se une, cómo se forma un equipo, no importa la bandera, no importa el color político, no importa la camiseta de fútbol que tengamos, o sea, ¿por qué? Porque sabemos que lamentablemente en el transcurso de nuestra vida y de nuestros familiares, o nosotros o nuestros familiares vamos a ser sometidos a una tomografía alguna vez. Es casi un dogma eso. ¿Sabes qué? Ayer lo tiramos, hicimos una reunión de voluntariado, de gente que se estaba sumando al evento, a la carrera, y que aporta horas de su tiempo, de su vida, de su familia y demás para someterse a poder participar de Actitud. Le digo, miren, yo no quiero pegar el golpe bajo, pero aquel que se desentienda del evento, díganle, ojalá nunca tengas que utilizar el tomógrafo, porque digamos, es un deseo que todos tenemos. No queremos caer nunca en el tomógrafo. Pero está bueno que cuando lo precisemos, que esté ahí y que esté funcionando, que esté andando y que sea gracias también a la obra de toda la sociedad, ¿no? No, es algo envidiable. Yo que no soy necochense, pero que me siento un adoptado de la ciudad y que adoro Necochea porque me gusta cómo es la ciudad, cómo es su gente. Veo esto y creo que estoy en el lugar adecuado. Gastón Soubidet creo que nos dejó la mejor imagen que él podía darnos, justamente hablando de diagnóstico por imágenes. Claro. El diagnóstico nuestro radial
Te digo que estás muy saludable, Gastón. Entraste con mucho temor, como cuando uno era niño y entraba al dentista, y la verdad que salís muy airoso. Te agradecemos que te hayas prestado esto, que hayas venido. Sabemos que no es tu ámbito, que haces cosas mucho más complejas, pero que en tu día a día te parecen más normales. Y nosotros la verdad que queríamos llevarle... A ver, la sensación de alguien que trabaja en el sistema de salud y de la importancia que tiene el tomógrafo y poder explicar qué es el tomógrafo, que no es el arco en C, que no es una radiografía y que nos va a mejorar la salud pública a todos y la accesibilidad a una herramienta muy compleja que hasta hoy la tenemos, pero si se quiere en menor medida y que está instalada ahí, puede salvar vidas, que me parece que es el título más grande y ampuloso que podemos ponerle. Así que gracias. Muy agradecido yo en todo caso y antes que nada... Bueno, quería decirle de que creo que se vienen muy buenos vientos, hablando de una ciudad con buenos vientos, se vienen muy buenos vientos para la salud pública en Necochea. Bien. Gastón Saubidet, radiólogo del Hospital Dr. Emilio Ferreira, ha pasado aquí por este espacio, fue la nota del día, claro está. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gabardini.